Dios es bueno y todo el tiempo. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por tu presencia, por lo que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros, por tu poder, Señor Jesús. Señor, queremos agradecerte desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, de que tú nos permites alabar y bendecir tu nombre, Jesús. Tú haces, Señor, que en este tiempo, Señor, tengamos la libertad de hacerlo, Padre, y podamos glorificarte, podamos bendecirte. Te honramos, Señor, sigue bendiciendo este país, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una de las cosas que yo quiero comentarles es, tenemos lo que es la visión de comunidad, está en ese pasillo. Básicamente empieza de izquierda a derecha. Y es desde cuando usted llega a la iglesia, nuestro deseo no es, a lo mejor uno pudiera decir quiero tener mucha gente, pero la palabra de Dios me ha dicho algo a mí y lo hemos creído desde un inicio, que la palabra me dice un mandamiento que no es el que vimos la semana pasada, ese es algo que es un mandamiento de Dios para mí, en mi corazón, pero antes de él partir, Jesús dice, id y haced discípulos. ¿Id y haced qué? Discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que hace lo que Jesús hizo. Lo mismo que Jesús hacía, es un discípulo, es el que hace lo que su maestro dice o hace. Y nuestro corazón, nuestro deseo, si usted va viendo cada uno de las 6 que están allí, uno de ellos es un grupo en casa en el cual usted puede acercarse con un líder. Ese líder es alguien que comparte la palabra de Dios, comparte estudios que se le dan. Desde nosotros, mi esposa y yo, oramos y decimos, este es el que van a estar estudiando. Y allí es donde Dios abre mucho el entendimiento de la gente, porque allí es donde hemos visto cómo hay preguntas, cómo hay dudas, pero también cómo hay un redarguir en el corazón cuando uno quiere expresar por lo que está viviendo. El segundo es un retiro, que pronto vamos a tener el de varones, el de mujeres lo tuvimos el mes pasado, y este próximo mes, en julio, la primera semana vamos a tener el encuentro con varones. Es un retiro para varones y la verdad es de que Dios transforma, Dios cambia. Hemos visto cómo desde mucho antes todavía de tener el retiro hay quebranto en los corazones de los hombres. Créame que hay un cambio impresionante en la vida de cada uno de ellos. Así es que no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por usted. Después de ese retiro empieza la escuela de ministerio y ahorita ya estamos en varios libros, los jueves, los domingos. Nuestro deseo es que conozca. Quiere decirle una cosa, celebramos la Pascua y la Pascua viene a ser algo como, aquí estamos muy cerca de Estados Unidos, la Pascua se traduce o viene del inglés Easter, ¿es así? Sí, ¿quién habla inglés? Yo creo que varios hablan inglés, ¿verdad? Easter, pero en el original no se traduce como Easter, se traduce como Passover. Quiere decir que Dios habla con respecto a cada una de las cosas que podemos ver, un mensaje más profundo, algo que Dios me lleva a lo profundo. Así es que yo le pido de favor que en la escuela de ministerio, si usted lo puede tomar, Dios le va a hablar mucho, mucho más a fondo. Después tenemos el retiro de extendiendo las alas, que es otro para hacer liderazgo, y finalmente quedaría en una reunión de discipulado. Si usted ya está en el proceso, se va a dar cuenta que en menos de un año usted va a tener la capacidad de también poder estar compartiendo de una manera como cuando luego dicen, luego nos mandan a la guerra sin armas. No, usted va a llevar las armas para poder compartir. ¿Lo creen? Entonces, para nosotros el deseo, el interés en nuestra vida es básicamente entender que Dios quiere traer una bendición
muy grande a nuestra vida y a nuestra ciudad. ¿Lo cree? Ok, quiero decirle algo que antes de iniciar, y esto me da la pauta para poder explicar lo que Dios había puesto en mi corazón y compartir. Hay un salmo, el Salmo 119, 140, es un salmo que a lo mejor muy pocos leemos porque como es el más largo, pero dice la palabra en el Salmo 119, en el versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. Fíjese bien lo que dice, sumamente pura es tu palabra. No quiere decir que es pura nada más, es sumamente ¿qué? Pura. Y lo que quiero comentarlo es porque tristemente ayer escuché una noticia en uno de los estados de Estados Unidos, no muy lejos de aquí, está al norte de Nevada, donde están prohibiendo la Biblia en las escuelas primarias. Porque según el argumento de un papá, dice que es un libro violento, un libro que habla muy feo y que está prohibido, debería de estar prohibido para los niños. Y yo me quedé con mi corazón así como que, wow, ¿por qué? Si la palabra de Dios dice que su palabra es sumamente, ¿qué? Pura. Sin embargo, es el entender que en muchas ocasiones, aquí lo ministramos en una ocasión, aquí lo vimos en una ocasión, donde hay una palabra que pareciera ser que es muy dura, porque realmente habla de que los hijos fueran estrellados contra la peña. Y entonces aquí, si lo leemos básicamente así, dice, no, pues ¿cómo voy a estar estrellándonos? Pero cuando entendemos el trasfondo, entendemos el concepto como lo vimos aquí en la iglesia, entendemos lo que Dios me está diciendo, Él no me está hablando de nomás aventar a nuestros hijos así. Claro que no es así, porque Dios no es un Dios así. Dios estaba hablando precisamente de los hijos de ¿quién? De Babilonia. Y no hablaba de los hijos en lo natural, hablaba de los hijos de aquellos que traen confusión. Y no estaba hablando precisamente de dos seres humanos o de un ser humano, estaba hablando de aquellas cosas que en muchas ocasiones en nuestra vida traen confusión. Si usted lo quiere ver, por ahí viene en los estudios de YouTube, ahí las predicaciones que tenemos, ahí viene especificado. Y obviamente si uno lee nada más ese versículo va a decir, claro que sí está mal, ¡ay, qué duro! ¿Cómo lo van a estar poniendo así el estudio de la Biblia? Yo creo que si yo no tengo al Espíritu Santo, muchas cosas que yo no puedo comprender en la Biblia me pudieran parecer ofensivas. Y pudiera yo decir, ¿sabes qué? No vamos a leer la Biblia. ¿Y para qué hacerlo? Pues si Dios es así, pues mejor no. Yo quisiera preguntarle a gente que ha dicho eso y que he sabido el testimonio de muchos de ellos, cómo hay cosas que sin saber ellos hacen y eso para ellos no es malo delante de Dios. Hay cosas que mucha gente hace y eso que hace no es malo delante de Dios. Él dice, está bien. No es malo. Y fue lo que precisamente a mí me llevó a compartir esta palabra desde la semana, hace 3 semanas. Si alguien recuerda, puse aquí varias sillas. Y la semana pasada vimos la silla que estaba aquí. ¿Alguien se acuerda cuál era la silla que estaba aquí? ¿De quién era el enfermo el que estaba aquí? La silla que puse aquí. Que tenía 38 años enfermo. ¿Y qué más? Estaba en el estanque ¿de qué? De Betesda. Fue sanado. Pero Jesús le dijo, vete y mira que no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. Sin embargo, el que hizo fue y le dijo a los fariseos quién era el que le había sanado. La segunda silla me la voy a brincar, que es la mujer que tocó el borde del manto. Pero el tercer punto, que era un banquito, ese es algo que yo me gustaría que profundizáramos un poco,
porque de allí Dios me había dado la palabra para cada uno de ellos, y este es el mensaje que yo puedo entender que Dios tiene para nosotros. Acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Está usted aquí? Léalo junto conmigo. Dice la palabra: pero nosotros, ¿qué? Debemos dar siempre, no se le olvide la palabra, ¿cuándo? Siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En dónde? ¿La fe en qué? No la fe en lo que yo puedo hacer, no la fe en lo que me dijo mi mamá, no en la fe en lo que me dijo mi papá, sino la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia me dice que debo de tener fe ¿en quién? En la verdad. Versículo 14. Dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Fíjese bien, hasta allí vamos bien. Pero este objetivo que dice la palabra es el que no debemos de perder de vista. Dice: para alcanzar ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo puedo entender la palabra gloria, cuando yo veo en la Biblia la palabra gloria, cuando se ve la palabra gloria en la Biblia, una de las cosas que están mencionando la Escritura es precisamente que hay un momento donde se consagra el templo de Salomón, y en Crónicas y en Reyes me describe el mismo evento, pero en Crónicas me habla de que no había instrumentos, y en Reyes me habla que había una alabanza muy grande, pero era el mismo evento. Y en los dos eventos lo único que no falta es que estaba el arca del pacto. Pero dice en los dos eventos, dice que la gloria de Dios bajó era tan palpable la gloria que aún los sacerdotes no podían estar allí a causa de una nube en la cual Dios estaba allí. Yo no sé si le ha tocado, pero hay ocasiones que a mí me ha pasado donde estoy con una persona que ha estado en un momento de santidad en su corazón, donde él tiene mucho tiempo con el Señor. Recuerdo que en una ocasión yo tenía, hace ya tiempo, no estaba casado, yo era el que arreglaba el sonido. Y el pastor Isidro mandó llamar a un pastor profeta llamado Larry. Era la primera vez que yo lo conocía. Yo no lo había visto, un señor muy alto, anglosajón, pero muy, muy tranquilo, en una paz interior. Y cuando el pastor Isidro me dice: Paco, ¿dónde estás? Y yo: acá estoy arreglando los micrófonos porque ya se había acabado. No, ahí deja todo, ven para que ore por ti. Y dije: no, es profeta, no me voy a decir algo, ¿verdad? No voy a descubrir. Y yo no quería ir. Ven para que ore por ti. El simple hecho de yo acercarme a él fue algo que me empezó a quebrantar. El simple hecho de estar yo allí con él y empezar a escuchar todo lo que me revela de mi vida, yo estaba temblando. Y me dijo el Señor: ¿de veras quieres mi gloria? Yo le dije: sí, Señor, quiero tu gloria. Eso es mi gloria. Ese poder, ese temblor, esa presencia que tú pudiste sentir ante uno de mis hijos, esa es mi gloria. Y eso fue algo tan impactante para mí que yo, cuando ya terminé, yo no supe cómo arreglé las bocinas y todo tan pronto que ya estaba en la camioneta, que yo creo que no lo hice con mis fuerzas. La gloria de Dios, póngame el versículo,
La gloria de Dios, dice la palabra, que a la cual me llamó mediante el Evangelio, es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que en mi vida haya gloria. Dios quiere que yo camine en esa gloria del Señor Jesucristo. No como luego dicen que luego anda arrastrando la cobija. O se levantó del lado de la cama con el pie izquierdo, no sé cuál que dicen. No, Dios quiere que yo alcance ¿qué? Su gloria. Repita conmigo, Dios quiere que yo alcance su gloria, su poder, su magnificencia. Dios quiere que yo active la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Yo puedo decir, no es que Dios está muy lejos, no es que Dios está mal, Dios está... Yo me pregunto, ¿cuánta gente ha experimentado la gloria de Dios? Yo creo que si usted y yo experimentamos la gloria de Dios, llegará un momento donde yo quisiera que mi hijo la viviera. Aquí ha habido en alabanzas con los niños, por eso los niños no se van desde la alabanza. Los niños están aquí, ¿por qué? Porque ellos deben de aprender a alabar a Dios. ¿Usted ha visto niños alabando así con sus ojos cerrados, levantando las manos? Aquí los hemos visto. Y qué bendición es comprender a lo que Dios tiene preparado para mí. Cuando yo comprendo esto, yo puedo entender que lo único que Dios quiere para mí es mi bendición. ¿Lo creemos? No lo oí. ¿Lo creemos? Segunda de Crónicas 29 del 1 al 11. Esta es la historia de un rey que usted también ya escuchó aquí. Hace 3 semanas lo vimos. Yo sé que a lo mejor hay gente que dice, no vine hace 3 semanas, pero no se preocupe. Aquí lo vimos y nomás solamente vamos a recordar algo. ¿De quién hablamos? Era un rey que había hecho algo mal. Él había dado a los sirios conocer toda su casa, todo lo que tenía, y llegó el profeta Isaías, le dijo, te vas a morir. ¿Se acuerda quién era ese rey? Santo Padre, yo dije, con uno que me diga, le doy 500 pesos. No, no es cierto. Ezequías, hijo de Acaz. Acaz hizo lo malo. Acaz empezó a reinar desde los 20 años y Acaz hizo lo malo, dice la Biblia, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Él no respetaba ni el templo, echó todo a perder, murió muy joven, nomás reinó 16 años, porque Acaz hizo todo lo malo delante de Dios. Pero él tuvo su hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Lo acabo de decir. ¿Cómo se llamó su hijo? Ezequías. Ezequías empezó a reinar a los 25 años y dice la palabra que él hizo lo recto delante de Dios. Sí se equivocó cuando vinieron los sirios y demostró todo lo que había en su casa. Sí se equivocó, pero cuando él inicia su ministerio, cuando él comienza a reinar, dice la palabra que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y quiero que enfoquemos esta administración en estos versículos. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 29, pero vamos a leer desde el versículo 3, por favor. Segunda de Crónicas 29, verso 3, dice la Escritura. Léalo junto conmigo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, fíjese bien, vamos a ir leyendo poco a poco. Dice, abrió ¿qué? Las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué? ¿Las qué? Reparó. ¿Quién las había echado a perder? Su papá, Acaz. Él las echó a perder. Dice la palabra que ahora, siguiente versículo, Ezequías las reparó. Dice, e hizo venir, fíjese bien, a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Voltee para acá. Él hizo venir a los pocos sacerdotes que habían quedado. ¿Por qué? Porque Acaz mandó matar a muchos sacerdotes de Jehová. Muchos huyeron. Y los que atrapó, los convenció de que hicieran lo que él hacía. 3 tipos de personas, sacerdotes. Unos mueren, unos huyen y otros son volteados de bando. Bien, en el buen sentido de la palabra. Siguiente versículo, dice la palabra. Les dijo, ¿qué les dijo?
Fíjense bien lo que Isaías está diciendo. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario, ¿qué? Ahora ponme nuevamente el 3, por favor. ¿Cuándo hizo esto Ezequías? ¿En el mes qué? Ok, fíjense bien, volteé para acá. Cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, oye, fíjate que Ezequías va a ser rey. Y si lo viéramos en nuestras fechas aquí y dijéramos, oye, va a estar gobernando, va a estar aquí de gobierno, tal, fulanito de tal. Cualquiera decir, no, ahora sí, va a haber cambios. Y pudiéramos sentar a hablar por muchas cosas. No me quiero meter en cosas de política, yo soy apolítico, pero lo más importante es que quiero que vea lo que hizo un rey. Un rey no estaba pensando en cambiar el pueblo. Un rey no estaba convocando al pueblo. Un rey, Ezequías, lo primero que hace es se mete al pueblo y lo limpia. Repara las puertas del templo. Empieza en el lugar donde él sabía cuál era la posición que tenía que tomar delante de Dios antes de bendecir al pueblo. Y esto lo tomo yo como algo tan grande, porque en muchas ocasiones así Dios nos empieza a hablar. Dios me empieza a hablar de que yo cambie y yo pienso, sí, ya voy a dejar de hacer esto, ahora sí, ya voy a dejar del otro, porque ya, no. Dios empieza a trabajar desde lo profundo de mi corazón, desde las cosas más profundas, como era el santuario donde estaba Dios, donde el lugar a donde llegaba solamente el sumo sacerdote y donde nadie más podía entrar, era el lugar donde Ezequías empezó a trabajar para traer una pureza allí antes de empezar en todo el pueblo. Hay un instituto todavía en Estados Unidos, por eso a mí me impacta mucho la noticia que les acabo de dar, porque este instituto se llama Instituto Moody. No sé si usted lo ha oído en alguna ocasión. Yo tengo 3 videos, ahí los tengo. Me hablan de las maravillas de la creación de Dios. Y cuando yo veo esos videos, la verdad yo digo, wow, qué bendición. Se llaman las maravillas de la creación de Dios. Me encanta verlos, me encanta observarlos. Los veo a lo mejor 2, 3 veces al año. Me gusta verlos porque son documentales. Pero lo impactante es que Moody, este señor Moody, dice que una ocasión estaba él en un lugar, fue invitado a una conferencia, una convención, y de repente llegó a alguien atrás de él, en un momento, dice, donde se pararon, lloraron, y se puso a orar por mí, dice el señor Moody, se puso a orar por mí, un señor, dice. Puso su mano aquí en mi hombro, dice, y fue tan fuerte el peso que dio que yo me sentía así como que me está apretando mucho, ¿verdad? Y de repente dice, ya lo vi y estaba llorando y él pedía que Dios perdonara mis pecados. Dice, qué raro, dice, él estaba llorando por mis pecados. Yo nunca he llorado por mis pecados, dijo él. Y cuando Moody entiende el mensaje, alguien más después de un tiempo se le acerca, él recibe a Cristo como su Señor y Salvador y él cambió impresionantemente su vida. ¿Qué quiere decir? Que no fue la persona el que oró por él, por el cual cambió Moody. Él no supo, fue alguien más. Repita conmigo, ¿fue quién? Ahora viene Moody y de repente ahora recibe a Jesucristo y ahora él pone unos videos tan grandes en su instituto, educa a mucha gente en la palabra de Dios, educa a mucha gente diciéndole Dios existe y estas son las maravillas de la creación de Dios. Cuando uno empieza muchas veces a orar por alguien, uno nunca ve cambios. Es que yo he estado orando por él, pastor, yo orando por él, estoy orando por él, pero no veo cambios. Bueno, es que a lo mejor no los estás viendo, pero no quiere decir que Dios no los esté haciendo.
¿Lo creemos? Desde que yo llegué aquí, mi esposa y yo llegamos aquí, nosotros hemos estado pidiendo por Tijuana. Y yo sé que va a ser una ciudad de mucha bendición para muchas ciudades. No nada más en México, también en Estados Unidos. ¿Lo cree? Pero tengo que empezar por un lugar. Por la iglesia. Ezequías no empezó haciendo campaña en medio mundo. No, Ezequías empezó allí en el templo. Aquí dijo. Y empezó a purificar el templo. Versículo 4. Fíjese bien lo que dice la palabra. ¿Empezó con quiénes? Con los levitas. Hizo venir, el 4, a los sacerdotes y los levitas. ¿Y los reunió en dónde? A los pocos que quedaron, a los que huyeron y los que se convirtieron del otro bando de la maldad, les mandó llamar. Versículo 5. Y les dijo, oídme, levitas. ¿Qué dijo? Santificaos ahorita y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Verso 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. ¿Y qué? Y le volvieron las espaldas. ¿Qué era lo que sentía Ezequías? Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso. Quiere decir que no hubo oración. Dejaron la oración, se olvidaron de la oración. Ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Ya no había más ofrendas para Dios. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis. Y vosotros, ¿qué dice? Con vuestros ojos. Versículo 9. He aquí, léalo conmigo, he aquí, nuestros padres, ¿qué? Y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Verso 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Empieza con alguien, empieza con el corazón de uno, el saber qué es lo que Dios quiere que yo debo de cambiar. Empieza con el corazón de una persona, el saber qué es lo que Dios tiene, esa grandeza de la gloria de Dios, qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si yo quisiera decirle al Señor, ¿qué tienes tú, Señor, para Basilio? ¿Qué tienes tú, Señor, para Sarita y su esposo? ¿Qué tienes tú, Señor, para Diego y su esposa? ¿Qué tienes tú, Señor, para Víctor y Rosario? ¿Qué tienes tú, Señor, para cada uno? Dice, Señor, yo quiero la mejor gloria para ellos. Yo quiero mi gloria para tu vida. ¿Usted cree? Yo entiendo eso. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, Señor, ¿y cómo es que lo tengo que hacer? ¿Cómo demostrarle a Él cuál es la gloria que Dios quiere para Él? Dice, muy sencillo, empieza en su casa. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo empiezo en su casa? Bueno, no está hablando de la casa del templo. Yo aquí a lo mejor hice limpieza y hice cambios y modificaciones y lo que usted quiera, pero eso es lo demás. Quiero también un piso y mi hijo quiere alfombra. Si podemos prender el extractor. Si hay cosas, voltee para acá, no se distraigan, ya todos voltearon a ver el extractor, voltee para acá. Hay cosas que a lo mejor nosotros no entendemos y el pastor tiene que limpiar la casa. No, volvemos a lo mismo. ¿De qué me está hablando que hizo Ezequías?
de lo más profundo de su casa, de lo más profundo de su casa. Dios quiere que también vayamos a esos lugares, los más escondidos, y chequemos qué hay de malo dentro de lo más secreto de mi santuario para el Señor. La Biblia dice, la palabra de Dios lo dice, que tú y yo somos templo ¿de quién? Dígalo con fuerza, sin miedo. ¿Somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Voltee para acá. ¿Somos templo de quién? Que hay cosas aquí en mi vida que tienen que ser arregladas. Los lugares más secretos de mi corazón. Así como es el lugar santísimo. El lugar más secreto de tu vida, Dios lo quiere limpiar. El lugar que a lo mejor tú pudieras pensar, no, eso no, Dios aquí no se mete. Dios dice, allí es donde yo quiero que tú limpies. Antes de ver visiblemente el poder de Dios, la gloria de Dios, Él se mueve en lo invisible, en la santidad de cada uno de nosotros. Antes de ver yo el poder de Dios en mi vida, Él se mueve en lo que yo no veo, en mi corazón, en la santidad de mi corazón delante de Dios. Él actúa de aquí hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hemos visto cambios tan impresionantes en muchos hombres, no solamente como el de Moody. Quiero decirle que he visto muchos cambios en hombres y en mujeres, en niños, que en una ocasión eran dos niños, eran vecinos, ambos iban a la misma iglesia de 12, 10 años, y de repente ellos reciben a Jesús en su corazón, y el niño, después de unas 2, 3 semanas, le dice a la mamá de la niña, verdaderamente ella tiene a Jesús en su corazón. Y la mamá se sorprende y le dice, ¿por qué dices eso? Dice, porque antes yo jugaba con ella, y cuando yo le agarraba juguetes se enojaba, y me reclamaba, y se lo regresaba, porque si no ya no quería jugar con ella. Y olvídese, cuando yo le iba ganando, y se empezaba a enojar, mejor dejaba que me ganara, para que así ya no se enojara, y siguiera jugando conmigo. Dice, ¿y ahora? No, ahora le agarro juguetes y no me dice nada. Ahora le voy ganando y me dice, oye, te va muy bien. Verdaderamente, su hija ya recibió a Cristo como su Señor. Hay cambios aún en los niños. Los mismos niños lo detectan. Nosotros queremos muchas veces que la gente cambie. ¿Sabe dónde empieza a cambiar la gente? Aquí en la iglesia. No aquí en la iglesia, aquí en el corazón. Cuando usted limpia ese lugar, y no lo digo yo, fíjese bien lo que dice la Escritura. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo, ahí mismo 29, y vamos a leer el versículo, déjeme se lo digo, vamos a leer para no, usted luego lo ve todo en su casa, y dice el versículo 25, si me ayudas, por favor, producción. Dice el 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus... ¿Sí va leyéndolo conmigo? Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Versículo 28, fíjese bien lo que dice. ¿Qué dice? ¿Y toda la qué? ¿Y quién es? Toda la multitud. Él no convocó a toda la multitud. Él empezó a santificar su corazón, él empezó a santificar lo más
preciado para Dios, el lugar santísimo. Si usted lee en versos anteriores, dice la Biblia que los mismos levitas tardaron 8 días en ellos primero santificarse y 8 días más en limpiar el templo. Imagínese 8 días limpiándolo. Y después de ese tiempo, dice la Escritura, que toda la multitud se acercó. Yo le dije al Señor, gracias por decirme cómo crecer. Cuando yo entiendo que en la iglesia se empieza a santificar, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a empezar a agregar multitudes. Así lo dice la Escritura. Si nosotros empezamos a buscar esa santidad de Dios, conozco ya pastores, gracias a Dios, ya conozco unos pastores de aquí de Tijuana, estoy empezando a hacer amistad con ellos y créame, muchos de ellos en su corazón están sintiendo lo mismo que yo. Yo sé que Tijuana va a ser una ciudad bendecida y próspera, pero tenemos que empezar ¿por dónde? Por aquí. Porque cuando Dios empieza a ver que hay gente que está esos lugares secretos en su corazón y los está diciendo al Señor, cámbialos, límpialos. 8 días me puedo tardar a lo mejor en decirle, Señor, perdóname, revélame. Me decía una mujer, Señor, que le pedía al Señor, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro. Y me decía esta señora, él me empezó a mostrar cosas mías, como diciendo esto y esto, y Señor, no, yo quiero verte a ti, no quiero que me muestres lo mío. Después de un tiempo Dios le dijo, te he mostrado eso porque quiero que eso es lo que quiero que cambies de tu vida. Cuando tú cambies eso de tu vida, yo me voy a revelar a ti y tú me verás, dice. Hay cosas que Dios me está llevando en lo poco a poco a entender que los cambios vienen desde nuestro corazón hacia afuera. ¿Quieres ver resultados? ¿Quieres ver que tus hijos se entreguen de lleno al Señor? ¿Quieres ver que, dice, esposas, hijos han sido cautivos? ¿Cuántos se pierden? ¿Cuánta gente se pierde? ¿Por qué? Porque algo está mal cuando no vemos y no volteamos y no miramos a ver qué estoy haciendo mal. Ezequías fue un rey que realmente, después de que él enferma y que Isaías le dice, arregla tus cosas, él voltea hacia la pared y voltea y ora a Dios y le dice, Dios, he hecho lo bueno delante de ti. ¿Por qué ya quieres llevarme? ¿Por qué ya quieres que me muera? Él no decía llevarme, ¿por qué quieres que me muera? Ya Isaías ya había en medio por allá del patio y Dios le habla, dile, regrésate y dile que le doy 15 años más de vida. Realmente Ezequías hizo cosas muy buenas. No quiero que se quede tampoco una mala imagen de que él la regó. Pero volteemos a ver ahora sí al hombre que estaba ciego de nacimiento. Si yo puedo entender muchas cosas que él visiblemente no veía, Dios visiblemente estaba viendo lo que estaba haciendo en su corazón. ¿Cuántos de nosotros somos como ese ciego que queremos ver los resultados, queremos ver la grandeza de Dios, queremos ver la gloria de Dios? Y yo entiendo que hay cosas que así como la mujer también de flujo de sangre, fíjese bien lo que tenía, flujo de sangre. ¿Qué tenía? Quiere decir que la Biblia dice que la vida, mi cuerpo tiene vida por la sangre. Si no tuviera sangre, sería un pedazo ahí de un montón de basura, huesos y carne. Pero la vida que tengo es debido a ¿qué? A la sangre.
Y en esa sangre, cuando yo tengo la vida, esa mujer no tenía vida. Pero porque siempre la estaba vaciando. Yo me imagino una mujer así toda débil, que no puede hacer nada, pero cuando toca el manto es sana. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. A él le dice, ve y lávate al estanco. ¿Qué dice? Ve y qué? Purifica. Ve y purifica tu vida de todo ese lodo que hay en tu vida. Hay cosas que Dios me llama. Hay una escritura que viene en Apocalipsis capítulo 3. Estamos por terminar. Versículo 14. Apocalipsis 3:14. Dice la palabra, léalo conmigo. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. He aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. Fíjese bien lo que dice otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién le escribe entonces? Dios, ¿a quién le escribe? ¿A quién le está escribiendo? Al ángel. ¿Quién es el ángel? El pastor. Pero fíjese bien lo que dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién le está hablando? ¿Para quién es el mensaje? ¿Para cuál iglesia? ¿Está usted aquí? ¿Para quién es el mensaje? Para los de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La Odisea. ¿Está usted aquí? Ok, fíjese bien, dice la palabra entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Ahora nos brincamos al 20. Es un versículo que muchos se saben. Dice la escritura, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí muchos decimos, ¿cómo es que está hablando del corazón? Porque obviamente ahí dice, entraré a él. Y yo no tengo nada en contra de que realmente se use en el corazón. Es algo de evangelístico saber que Jesús tiene que empezar desde aquí adentro. Pero si yo me pusiera a pensar, ¿qué es lo que Él está hablando desde la iglesia a la Odisea? Él dice que puede estar ahí en la puerta, tocando. Allí estar tocando. Literal. Para aquellos que quieren tomarla esta literal, la Biblia literal, y no verla espiritualmente, Él puede estar ahí tocando. Y si estuviéramos aquí como iglesia y alguien estuviera toqui, ya, yo creo que alguno ya se hubiera molestado y hubiera dicho, pastor, mande a abrirle, ¿verdad que sí? O usted mismo a lo mejor hubiera ido a abrirle. El mensaje es para una iglesia. Por eso, fíjese bien lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 1. Casi estamos por terminar. Malaquías 3:1. Dice la escritura, Malaquías 3:1. Léalo junto conmigo. He aquí yo envío ¿a quién? El cual preparará el camino delante de mí. ¿Y vendrá qué? Súbitamente, ¿a dónde? A su templo. Fíjese bien lo que dice, vendrá. Otra traducción dice, vendrá instantáneamente. Otra traducción dice, vendrá de repente a su templo. Así vendrá el Señor. ¿Cuándo dice la palabra que Él va a venir así de rápido? Cuando yo le hable y no veo contestaciones a mis oraciones y veo que no se ven las cosas y veo que todo es difícil y veo que no, la gloria, esa bendición de parte de Dios no la estoy experimentando en mi vida.
¿Cuándo dice que Él va a venir así rápido que yo no me voy a dar cuenta? Cuando hay en mi corazón, yo le abro la puerta, es porque Él ya está tocando. ¿Y cuándo va a llegar así rápidamente? Cuando yo estoy teniendo pureza en lo más secreto de mi corazón. Cuando todo eso que estaba sucio, que había sido sacrificado anteriormente, y uno me diría, bueno, pero pastor, usted ha dicho que Jesucristo limpió mis pecados. Claro, y pongo mi mano y mis manos los pongo por eso. Él perdonó tus pecados. Con su sangre nos limpió. No cubrió, Él borró. Repita conmigo, borró. Borró todos mis pecados. Dígalo de nuevo, borró todos mis pecados. Él no hizo expiación, Él hizo redención. Él me redimió. Fui comprado con la sangre del Cordero. ¿Lo creemos? Fuimos comprados con la sangre del Cordero. Pero ahí estaba el templo. Ahí estaba el templo. Y el rey Acaz lo profanó. El rey Acaz allí lo siguió ensuciando. El lugar secreto lo siguió ensuciando. Pero tuvo que venir Ezequías y hacer algo. Restaurar. ¿Dios ya perdonó? Sí. Pero hay áreas en mi corazón que día tras día yo sigo haciendo y que le siguen estorbando a Dios, porque tal vez para mí no sean malas, tal vez para mí no haya ningún problema, y entonces la gloria de Dios que Él quiere revelar en nuestra vida, Él está luchando porque Él me quiere bendecir. Él quiere una respuesta instantánea en mi vida. Él quiere un de repente bendecirme. Pero lo vas a experimentar. ¿Cuándo? Cuando yo quite de mi corazón todo aquello que a Dios no le agrada. Que se convierte otra vez en pecado, aunque Él ya borró mi pasado. Me decía en una ocasión, platicando yo con mi esposa, hablábamos de una anécdota de una persona que trabajaba en unas oficinas y él veía que todo el mundo hacía algo mal. Se ponía a oír música y él nunca, porque él sabía que estaba mal. Pero un día él dice, yo voy a hacer lo mismo que todos, que al cabo nadie les dice nada. Y empezó a investigar a ver cómo bajaban música. Él empezó a bajar música y cuando le estaba bajando música, su jefe se puso atrás de él y le dijo, bajando música, ¿verdad? Híjole, él se puso enojado. Dijo, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué aquellos no fue? ¿Y por qué cuando yo lo estaba haciendo nunca me viene a ver y ahora me vino a ver cuando estaba bajando eso? No sé si te ha pasado, ¿verdad? A mí me pasó una vez en el trabajo, no bajando música, pero había un pasillo así en el cual entraba el cliente y nosotros estábamos hasta el final y mi jefe me había dicho, nunca platiquen, a todos nos había dicho, nunca platiquen en el pasillo, nunca platiquen porque ahí pasa el director. Y nunca platicaba yo, nunca. Un día me topé a un amigo que no veía desde primaria y allí lo saludé y en ese momento pasa mi jefe. Y en las juntas que tenía, les he pedido por favor que no platiquen en ese pasillo, ¿verdad, Paco? Y yo, nunca lo hago, nunca lo hacía.
Y esa persona me preguntó, ¿por qué me pasó a mí? La respuesta de ella y mía fue la misma: porque eres hijo de Dios. Y porque tienes a alguien que te cuida y te dice lo que debes y no debes de hacer. Gracias a Dios por ese Dios que nos cuida. Gracias por ese Dios que bendice mi vida y que me está diciendo: hay cosas que necesitas sacar de aquí. Lo más difícil para Dios, lo más fuerte para Dios. ¿Por qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué lo dice? Porque Dios quiere que nada más Él. ¿Qué es lo que más le estorba a Dios? La idolatría. Acaz metió ídolos a ese lugar, profanó el lugar, hizo cosas que no debía de haber hecho allí en ese lugar. Y muchas veces nosotros podemos entender por qué Dios la idolatría. Bueno, pero es que, pues si nomás es esto, a lo mejor es eso. Pues si nomás es lo otro, a lo mejor es otro. Dios quiere santidad en mi corazón. Dios quiere que aquí haya pureza. ¿Sabes qué va a pasar cuando hay pureza aquí? Súbitamente va a venir el Señor y va a decir: aquí está lo que necesitas. De repente, así, ni te va a preguntar, así de rápido va a estar contigo. Él te va a contestar. ¿Lo crees? Yo siento que hay algunos que ahorita Dios ya les está contestando. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle al Señor: perdóname, limpia lo más profundo de mi corazón. Limpia. No hay otro Dios. Fuera de ti nada deseo. Eres todo lo que anhelo en mi corazón. Eres todo lo que deseo. Si hay algo en mi vida que está estorbándote, Señor, hoy yo, como sacerdote de este templo de tu Espíritu Santo, Señor, te pido que me ayudes a limpiarlo. ¿Lo queremos? Lo creemos. Dice la palabra que la gente que estaba ahí, la multitud, pásenlos de la alabanza, la multitud, toda la multitud estaba adorando a Dios. Toda la multitud en ese momento empezó a adorar a Dios. Y eso es algo que a mí, yo le he dicho: Señor, no es porque a lo mejor yo haya venido aquí y hayan cambiado las cosas. No, yo creo que son los planes que Dios tenía y que Él quería que yo viera su gloria. Si sigues leyendo después de Crónicas, dice: la multitud adoraba, los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban adoraron. Esto me recuerda a una historia, y con esto termino. En Inglaterra hubo una guerra contra los escoceses, y ahí viene la historia. Era un rey que cuando gana la guerra, él se acerca de inmediato allí. Él venía a caballo y ganaron la guerra. Era una guerra muy difícil, pero Dios les dio la victoria. Cuando ellos ganan la guerra, dice la historia que él le habla a uno de sus atalayas y le dice: lee un salmo de David, como diciendo: ojalá
ve a la gente que yo soy el rey que gana esta victoria. Y el atalaya empieza a leer un salmo. Y ese salmo decía: a ti, oh Señor, toda la gloria. Y solamente a ti, Señor, es toda la gloria. En ese momento dice que el rey se baja del caballo, se inclina y pone su rostro en tierra. Todo el ejército al verlo también se inclinó y puso su rostro en tierra. Cuando muchos de nosotros podemos ver que hay una victoria que hay en mi vida, que no se te olvide, que si lo has podido hacer, que si es algo que tú le habías pedido al Señor y te cumplió el Señor, no es por ti, es porque Dios lo hizo a través de ti. Para Él es toda la gloria. El primero que se hincó fue el Rey. Y así debe de ser en nuestro corazón. Y así lo hemos hecho en este lugar. El entender que Dios me lleva siempre a que el peso de su gloria, yo te aseguro que va a haber gente que se va a acercar a ti. En su momento se va a acercar a ti y va a temblar. Y a lo mejor hasta llorar. Y va a decir: ¿qué tienes en tu corazón que hace que mi vida se quebrante? ¿Qué tienes en tu vida que mi vida me haces temblar? Ahí es momento de decirle: el Señor quiere ser tu Señor y tu Salvador. ¿Lo cree? Vamos a ponernos de pie en mucho silencio. Y le voy a pedir que usted vaya hasta ese lugar secreto en su corazón, hasta ese lugar más secreto de lo íntimo de su corazón, hasta ese lugar donde solamente usted y Dios. Y si ha habido aún pensamientos que usted sabe que a Dios no le agradan, si ha habido deseos que a Dios no le agradan, si ha habido acciones que a Dios no le agradan, dice el Señor: ¿quieres ver respuestas? Yo soy un Dios que perdono y olvido. Pero si yo no sé lo que tú quieres que yo perdone, porque tú lo tienes ahí oculto, dice el Señor, ¿cómo te lo puedo perdonar? Yo soy capaz de limpiarlo. Yo soy capaz de purificar tu vida, dice el Señor. Y aunque Él sabe lo que hay allí en tu corazón, Él quiere que tú se lo externes a Él. Que incluso hay gente tan cargada, con un peso tan grande, por cosas que a lo mejor, aunque sabe que Dios ya borró y perdonó, sigue trayendo cargado el peso de ese pecado, el peso de esa ofensa. Dios ya no quiere que tengas el peso de esa ofensa. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que experimentes la grandeza, la riqueza de la gloria del Señor Jesucristo. Ese es tu deseo.